Dios les bendiga una vez más, mis amados. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Estamos trabajando desde el día de ayer un poquitito acerca en estos meses de diciembre que toda la gente necesita saber un poquitito más acerca de este evento que estamos nosotros hablando de la Navidad. El día de ayer platicamos un poquitito sobre todas las profecías que se dieron, que la Navidad era una profecía cumplida. Hablaba de la simiente, hablaba del lugar, del tipo de madre, del tipo de hijo, del tipo de parto. Bueno, hablaba de muchas cosas, pero hoy quiero hablarle siempre a Navidad como una profecía cumplida. Pero quiero hablarle de algunas cosas que se dieron, que son 3 señales que se dieron en el pesebre. Y es que para nosotros esto es muy importante, insisto, tal vez hoy es un día donde muchos están celebrando la Navidad, o en algunos lugares tal vez esto lo van a ver como un programa que se está repitiendo, pero siempre nos va a servir. Fíjese que voy a hablar un poquitito sobre las 3 señales que se dieron en el pesebre. Y es que dice la Escritura, si usted mira ahora su pantalla un momentito, que y dio a luz, dice, a su hijo primogénito. Le envolvió en mantas sacerdotales y lo tenía en su regazo dentro de una sucá. Esto es una versión aramea, es una versión hebrea que pudimos obtener. Es un Nuevo Testamento hebreo que, para que usted lo pueda revisar, es del Código Real. Y entonces, déjeme continuar un poquitito con lo que hemos venido hablando, porque cuando se habla de la Navidad, se dieron algunas señales que son muy importantes. Y dentro de las cosas que se decían, dice que ella dio a luz a su hijo primogénito. Y notemos, por favor, que es un Nuevo Testamento hebreo que se llama Código Real. Y si aquí dice que dio a su hijo, no dice que era unigénito. Primogénito es el primero entre muchos hermanos. Significa que María tuvo hijos también después. Usted los va a poder ver conmigo allá o en su casa. Busque Marcos capítulo 6, verso 3 y busque también Mateo 13:55. Pero me llamó la atención que habían unas señales. Estamos hablando de la Navidad y vamos a hablar la segunda parte 2. Y dice que habían unas señales en el pesebre que había que verlas. Son unas señales porque estaba dilucidado que se iban a dar algunas señales. Y dice que le envolvió con pañales y lo tenía en su regazo. Pero si usted se da cuenta, en esta versión del Código Real, que es una versión hebrea, fíjese que dice que tenía mantas sacerdotales. En una versión que yo tuve, que creo que es la Peshitta, dice ahí que esos pañales eran de lino fino. Fíjese qué cosa. Y entonces son pañales, porque era costumbre, obviamente, oriental, lavar, frotar con sal, envolver a los recién nacidos, pero dice en este pañal, porque es la palabra esparganú, pero eran de lino fino. Y es que tal vez eso es lo que a mí me interesó primero, que eso me habla a mí, que si los pañales eran de lino fino, me estaban hablando a mí de sacerdocio. Fíjese qué cosa es esa, me están hablando a mí de sacerdocio. Y significaba que el que estaban haciendo ahí era un niño que traía un sacerdocio. Si usted revisa la Biblia, nuestra Biblia menciona que Jesucristo, solo lo menciona David y lo menciona el libro de Hebreos, solo en Salmos y Hebreos está, que el Señor iba a ser un sacerdote del orden de Melquisedec. Es decir, que estaba naciendo el que iba a cambiar el sacerdocio. Es decir, que cuando Jesús nace, están en los tiempos levíticos. Y entonces el sacerdocio era el sacerdocio de Moisés, el sacerdocio arónico. Pero el día de Navidad, por eso nos tenemos que gozar en Navidad, estaba naciendo el que iba a cambiar el sacerdocio. Se iba a terminar el sacerdocio de la ley, iba a venir el sacerdocio de la gracia. Se iba a terminar el sacerdocio que señalaba y que traía maldición, e iba a venir el sacerdocio que ya no señala, sino que ayuda, que redarguye y que produce gracia y produce salvación. Ahora, mi Biblia menciona en Lucas 2:16, usted lo puede ver en su pantalla, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño echado en el pesebre. Yo recuerdo que esto Dios me lo regaló hace muchos años, y yo creo que lo quiero utilizar, porque en nuestro idioma hispano, sobre todo aquí en nosotros en Centroamérica, en México, se oye muy mal. Por ejemplo, que yo le pregunto, hermano, y cuénteme, ¿su niño dónde está? Está echado durmiendo. ¿Verdad que no suena bien?
¿Verdad que suena como que se tratara de un animal? El perro está echado, el toro está echado, el buey está echado. Pero ruego que se dé cuenta que la Biblia en Lucas 2:16 dice que una de las señales que hallaron ahí a María y a José y al niño echado. ¿Por qué no dice el niño acostadito? Perdóneme, si es el niño Dios, si es el Dios hecho carne. ¿Por qué dicen echado? Porque cuando se habla de la palabra echado, se habla de un animal. Y note que ahora entendí mejor por qué no estaba echado en el mesón. ¿Usted recuerda que José y María llegaron al mesón y no encontraron lugar? No había lugar para ellos, porque parte de las señales que el Señor tenía que dar es que naciera para que lo vieran como un animal que iba de alguna forma a representar. Juan el Bautista, cuando aparece Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces iba a estar echado en el pesebre, porque se estaba hablando que iba a ser el Cordero de Dios. Esto me hace a mí gozarme, porque entonces entendemos que la Biblia tiene una mano escritural guiada por el Espíritu Santo. Es el Cordero de Dios que había sido enviado a tomar un cuerpo humano. Ahora, entonces, la segunda señal que tenemos nosotros ahí en el pesebre no solo eran sus pañales de sacerdote, nació un sacerdote, pero también al verlo sabía que iba a estar ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, había un misterio ahí y quiero yo verlo con usted. Fíjese que aquí en este pasaje de la Escritura, el pesebre es una palabra, si usted se recuerda cuando lo vimos, dice que estaba en su suca, que es su sucot. Sucot me habla a mí que es una cabaña. Ahí fue donde se estaba celebrando este nacimiento. Pero note algo, que cuando se habla de la palabra pesebre, allá en hebreo se dice Sukkot, y Sukkot es cabalmente tabernáculo. Y recuérdese que eso es cabaña o tabernáculo, pero tabernáculo, que eso también me habla a mí, y lo va a ver usted conmigo, que esto tenía un misterio que había ahí porque nació en un Sukkot. Y qué casualidad, usted lo va a ver conmigo, que cuando el Señor nació se estaba celebrando la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, este es un momentito tal vez amargo para algunos, pero déjeme que se lo enseñe así suavemente, porque fíjese que quiero enseñarle que esta fiesta, la fiesta del Sukkot, es entre septiembre y octubre. Y pareciera que cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Señor nació entre septiembre y octubre. Fíjese que la palabra que quiero ahorita cincelarle es Sukkot, que es tabernáculos. Pero en Juan capítulo 1, verso 12, creo que aquí en mi pantalla lo tengo, 1:14, perdón, dice: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero quiero que usted en su pantalla se dé cuenta que dice que habitó, y esa palabra habitó es la palabra tabernaculizar. Es decir que, por ejemplo, hay una versión de un Nuevo Testamento, aunque el Código Real también lo dice, aquí lo tengo apuntado. En el Código Real dice: y el Verbo tabernaculizó entre nosotros. Y esa palabra, tabernáculo, es la palabra, ahora del hebreo voy al griego, es que no, que es puso tienda de campaña entre nosotros, puso cabaña, tabernaculizó. Y por eso, insisto, que lo que aparece ahí, mire cómo la Biblia se hilvana, cómo la Biblia de alguna manera se va uniendo punto con punto, es un hilito, es una hebra que se trae desde el Antiguo Testamento, y uno se va dando cuenta cómo trae cosas tan tremendas, porque Sukkot es también la palabra que aparece en Juan capítulo 1, verso 14, que en la versión del Código Real, que es una versión hebrea, dice que el Señor tabernaculizó entre nosotros. Eso es que puso su tienda de campaña. Y entonces me parece que le voy a tirar algo ahí, que si habla de Sukkot, que si habla de pesebre, ¿no será que el Señor nació para la fiesta de los tabernáculos? Y si el Señor nació para la fiesta de los tabernáculos, se lo tengo que enseñar. Lo tremendo de esto es que si nació para la fiesta de los tabernáculos, no nació en diciembre, nació entre septiembre y octubre. Pero ahora, déjenme avanzar un poquitito. Aquí sí me voy a saltar esto porque no quiero darle esto, sino quiero irme un poquitito a algo más que está adelante. Fíjese que aquí sí necesito
que los hermanos que están conmigo me ayuden y todos vengan conmigo a la pantalla. Quiero enseñarle ahí en la pantalla, quiero que todos vengan conmigo aquí a la pantalla, porque le voy a enseñar un mapa para que usted mire cuándo nació el Señor. Entonces, ahí usted puede ver cómo está el calendario judío, cómo está en medio una tienda de campaña y cómo están los meses también nuestros, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Pero lo que es para mí interesante es que cuando se habla de los turnos sacerdotales, tengo que explicarle algo. Tal vez vuelven aquí conmigo para que les explique esto. Los turnos sacerdotales estaban delimitados por 24 órdenes sacerdotales. Moisés puso las 24 órdenes sacerdotales para que de alguna manera cada orden sacerdotal se rifaba quién de todos los sacerdotes iba a estar ministrando. Lo hacían por semana. Significa que el tabernáculo era atendido por las órdenes sacerdotales, pero como eran 24 se llevaban una por semana. Cuando cumplían su primera vuelta comenzaban de nuevo para hacer 48 y las últimas 4 semanas las rifaban entre ellos para que se cumplieran las 52 semanas para atender el tabernáculo, atender la tienda de reunión, atender el templo del Señor. Y entonces, fíjese que la Escritura nos marca que en los tiempos de el padre de Juan el Bautista, ese era un hombre que se llamaba Zacarías. Y entonces, fíjese que Zacarías era un sacerdote que pertenecía a la 8ª orden. Era la orden de Abías. Eso usted lo puede ver, creo que en Primera de Crónicas 25:10. En un ratito lo va a ver conmigo. Pero para mí era importante esto. Déjeme que antes que nos metamos al mapa le explique esto. Porque entonces la Biblia menciona que cuando se enfrenta María, la madre de Jesús, con su prima Elizabeth, la madre de Juan, dice que ella tenía 6 meses de embarazo. De tal manera que la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús era de 6 meses. Guarde esto que es muy importante. Entonces ahora sí, ya le expliqué eso, venga conmigo, porque ¿por qué le digo ahora? Porque si nosotros sabemos cuándo nació Juan, solo le sumamos 9 meses y sabemos cuándo nació el Señor. Venga conmigo aquí a la pantalla, vamos a verlo juntos. Fíjese que los turnos sacerdotales, yo quiero que mire su mapa ahí conmigo, los turnos sacerdotales comienzan en el primer mes, que es el mes de Nisán. Usted lo puede ver ahí en su pantalla, en el mes de Nisán. Y ese mes de Nisán es entre marzo y abril. Y entonces recuerde que el padre de Juan el Bautista, llamado Zacarías, era de la 8ª orden. 8ª orden significa 8 semanas después del inicio. Si cada mes tiene 4 semanas aproximadamente, significa que 2 meses después que iniciaban los turnos sacerdotales, ahí estaba el papá de Juan el Bautista, que era Zacarías. Entonces, si fue en marzo y abril, a mayo y a junio. Si fue entre marzo y abril a mayo y a junio. Entonces, en el mes de junio, le ruego que mire su pantalla, estaba ministrando la 8ª orden de los turnos sacerdotales. Y en Primera de Crónicas 24:10 dice que ahí estaba Abías, del cual era la orden de Zacarías. Ojalá que me dé a entender. Y recuérdese que cuando él estaba ahí ministrando, el Señor le dijo, vete a tu casa porque te voy a dar un hijo. Quiere decir que de ese mes hay que sumarle 9 meses para saber cuándo nació Juan. El Señor, llamado Zacarías, estaba ministrando ahí entre el mes de mayo y junio. Entonces, a julio, agosto, usted va viendo ahí en su pantalla, septiembre, octubre es el 4º mes de embarazo, noviembre, diciembre ya va 6, enero 7 meses, 8 meses en febrero, y en marzo, en el mes de marzo, nace Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista nace 9 meses después que su padre estuvo ministrando, porque ahí le dieron, hermanos, la bendición de decirle que lo iban a hacer fructífero. Pero entonces, como Juan le llevaba 6 meses al Señor, hay que sumarle al nacimiento de Juan, que nació en marzo, hay que sumarle 6 meses. De marzo a abril, 1, mayo, 2, junio, julio, agosto y septiembre.
Y si usted se da cuenta, entonces el Señor, el nacimiento de Jesús, es 6 meses después del de Juan, según Lucas 1:36, y qué casualidad que es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, volvamos aquí, ahora ya se lo voy a poder explicar mejor, porque entonces ahora lo tengo aquí en la pantalla. Entonces ahora le ruego que esté conmigo aquí, porque este es el calendario para que lo podamos ver. Aquí están los meses hebreos y aquí están los meses nuestros. Y la Biblia menciona que los turnos sacerdotales comenzaban entre el mes de marzo y abril, note por favor, en el mes de Nisán. Entonces, en el mes de Nisán comenzaban los sacerdotes, pero Zacarías, él pertenecía a la octava orden. Es decir, que 8 semanas, cuando se iniciaban los turnos sacerdotales en el mes de Nisán, había que sumarle 8 semanas, que son casi 2 meses. Y entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para determinar en qué mes el papá de Juan estaba ministrando. Y entonces, marzo, abril y 2 meses están abril, mayo. Entre mayo y junio estaba ministrando Zacarías cuando, y dice, lea usted 24 días de Crónicas, cuando le dicen, ¿sabes qué, Zacarías? Te voy a dar un hijo. Y él corre a su casa, y entonces del mes de mayo hay que sumarle los meses que este hombre iba a estar ahí de alguna forma viendo y esperando su bebé. Entonces, si estaban aquí entre mayo y junio, comienzan a julio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el mes de marzo nace Juan. Mire qué cosa. Y entonces, si ya tenemos el nacimiento de Juan, solo hay que sumarle 6 meses. Marzo es el tercer mes, más 6, 9, en el mes de septiembre. Y lo tremendo para mí es que en el mes de septiembre, si usted lo puede ver aquí, entre septiembre y octubre era el mes de Tisri o Tishri, y que era el mes de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era en el mes de septiembre, y ahí es cuando dice que el Señor tabernaculizó en medio de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces el Señor no nació en diciembre, nació entre septiembre y octubre para la fiesta de los tabernáculos, porque Él tabernaculizó en medio de nosotros. Bueno, hoy sí no sé ni cuántos minutos llevo, pero lo voy a seguir ahí. Fíjese que mire qué cosas se dan en esos tiempos de Navidad. Por eso yo le deseo feliz Navidad. Pero, ¿feliz Navidad cuándo? Si no fue en diciembre. No se enoje conmigo. Si usted ya puso su arbolito y sus regalos, dele viaje, que al final no nos vamos a molestar por eso. Pero fíjese que aquí hay algunas otras cosas que la Navidad tienen un legado para nosotros. Porque cuando el Señor nace, entonces, cuando el Verbo se encarna en la tierra, dice que de repente apareció el ángel con una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres a quien Él se complace. Entonces, quiero que se dé cuenta de algo, que cuando el Señor viene a alabanza, y por eso ese cantico, ese villancico de Navidad, ahora gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, eso no es inventado en la tierra. Ese es un canto cósmico, Y entonces esto nos enseña algo muy hermoso, que la alabanza contiene 2 aditamentos importantes. Primero hay que darle la gloria a Dios. ¿Cómo vamos a cantar? No nos inventemos en la tierra cómo. Cantemos como cantan en el cielo. ¿Acaso cuando usted, no se va a molestar conmigo por el calificativo que voy a utilizar, acaso usted cuando rezaba el Padre Nuestro, ahora cuando usted lee el Padre Nuestro, no dice que se hagan las cosas aquí en la tierra como en el cielo? Que adoremos aquí como se adora allá, que cantemos aquí como se canta allá. Y yo veo cómo se canta allá, se le da la gloria a Dios, y el canto produce paz en nuestro corazón. Son los 2 aditamentos que la alabanza, que nos enseña un legado de la Navidad, debe tener. Fíjese que estos ejércitos celestiales, notemos algo que también es importante, no eran soldaditos, era un ejército del cielo, pero es un ejército de huestes, es una armada, ¿sabe qué es? Un ejército alabántico. Dice que en Génesis 2:1 aparece esta palabra de ejércitos, que en griego es estratias, que son de alguna manera la palabra, dijéramos, que hace conexión en el hebreo. En el griego estratias, y sebajá es también en hebreo. Y entonces, algunos creo que dicen que es tishbahai,
pero es una armada de guerra organizada. Es una armada de ángeles al servicio divino, pero note que entonces en el cielo el ejército es alabántico. En el cielo el ejército de Dios se hace de alabanza. Entonces yo estoy utilizando estos minutos para darle todo este modelo divino que tenemos aquí. Quiero que venga conmigo aquí a su pantalla para que usted mire que se le da la gloria a Dios en las alturas y que el cántico debe de producir paz. Ahora, quiero encaminar en estos minutitos, todavía tengo unos minutitos, ¿verdad, hijos? Sí. Bueno, ese es un himno cósmico que voy a pasarlo rápidamente porque quiero llevarlo a una de las enseñanzas más hermosas. Déjeme avanzar aquí rápidamente a hablar un poquitito de los magos. Aquí está, son los herederos de Daniel. Yo voy a tocar un poquitito de esto en estos últimos minutos que me quedan, porque en la parte 2 que tenemos de la Navidad aparecen los famosos magos. Los magos que se dice los magoi. Esto está, y que en la versión de las Américas dice que son sabios. Siento desconcertarlo un poquitito, porque no crea que son Melchor, Gaspar y Baltasar, eso no aparece en la Biblia. Seguramente por aquí creo que lo voy a ver, que cuando entraron dice multitud de dromedarios. Cuando entraron eso, la ciudad se conmovió. Y perdóneme, en los días del Señor que entraran 3 camellos, si los camellos eran normales, ¿qué fue lo que pasó realmente allá? Ahora, lo voy a llevar. Primero, estos magos eran un discipulado de Daniel. Recuérdense que Daniel era un joven judío que estuvo allá cautivo en Babilonia. Pero dice la Biblia en Daniel 5:11, hay un hombre en tu reino, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y tu padre el rey Nabucodonosor, tu padre el rey lo nombró jefe. Miren en la pantalla, por favor. Jefe de los magos, de los encantadores, de los caldeos y de los adivinos. Cuando estaba Daniel, no había otro que tuviera más sabiduría que él. Aún los magos, encantadores, caldeos y adivinos se tuvieron que poner bajo la autoridad. Los magoi es el nombre de sacerdotes y sabios que están entrenados por Daniel. Por favor, ellos estudiaban astronomía, no astrología. Es importante que miremos que la astronomía es el estudio de las estrellas, pero la astrología conlleva ya algo místico que de alguna manera se pierde. Creo que estos eran el discipulado de Daniel. Daniel, al ser el jefe y el encargado en los días de Nabucodonosor, les enseñó a ver los cielos. Y para mí, aunque me queden pocos minutitos, es importante decirle esto. Ahora que esperamos la venida de nuestro Señor, van a haber eventos aquí en la tierra, pero también van a haber eventos en los cielos. Y fíjese que aquí está el texto. Yo quiero que venga conmigo aquí a la pantalla. Venga conmigo aquí a la pantalla, ahí a su monitor en su televisión. En Isaías capítulo 60, verso 6 dice: una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos ellos vendrán de Sabá. Traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Fíjese qué cosa tan interesante. Y por eso ahora usted compare Isaías 60 con Mateo 2:1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo. Entonces, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, para mí es importante esto. Venga conmigo. Es que si hay algo que a mí en la Escritura, pero me encanta, me lo saboreo, es que el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo se hace latente en el Antiguo. Lo lindo de agarrar la Biblia es conectar las dos. Dice que en Mateo 13 que el buen amo de casa es aquel que saca de sus tesoros cosas viejas, Antiguo Testamento, y cosas nuevas, Nuevo Testamento, pero están ligadas en un solo tesoro, en nuestro mayor tesoro que tenemos en la Escritura. Entonces note, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo estoy como el viejo amo de casa que saco de mis tesoros cosas nuevas, Nuevo Testamento, y cosas viejas, Viejo Testamento. Multitud de camellos, mire, y llegaron y traían oro e incienso. Y estos magos que llegan aquí en el Nuevo Testamento llegan también de Oriente. Pero dice que se perturbó toda Jerusalén, pero porque entraron en una multitud de camellos. Entonces, los reyes magos no eran Gaspar, que otro, Melchor y Baltasar. Así como estamos viviendo, yo creo que eran más Gaspar, Melchor y va a saltar, como estamos viviendo ahora tan terrible en la violencia.
Pero no eran 3, era para que toda Jerusalén se turbara con 3 camellos, y los camellos eran los carros de aquel tiempo. Tuvo que haber sido una multitud de camellos lo que llegó. ¿Por qué? Porque no solo fue un cofrecito de oro, no, oro, incienso y mirra, había bastante. Mire, el tiempo casi se me agotó ya, pero yo quería dejarle este traslado, porque estos llegan, hermano, a visitar al niño, y tal vez es importante que visitan ahora la casa. Esto ya no fue en el pesebre, por favor, esto fue tiempo después. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entonces ellos fueron dice, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose adoraron, y abrieron sus tesoros y presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Sé que tengo que terminar, pero le quiero dejar algo, dicho que es importante, porque tal vez en esta Navidad, si realmente usted cree en la Navidad, debería celebrarla como se debe celebrar, con todo respeto. Yo respeto a todos, trato de respetarlos a todos, pero miren lo que hicieron estos magos. Cuando yo veo esta realidad, yo veo varios grupos, porque cuando llega esta noticia, fíjese que se dan varios grupos, y voy a cerrar esta enseñanza con esto. Primero llegan los magos, y los magos llegan y dicen, hemos seguido a la estrella, la hemos seguido y nos marca que aquí está el lugar, aquí está Belén. Hemos seguido a la estrella y ¿saben qué? Hemos venido a adorar al que traía pañales de rey. Hemos venido a adorar a ese que nació como cordero. Hemos venido a adorar a ese que vino a tabernaculizar en medio de nosotros. Entonces los magos, ¿qué es lo que traían ellos? Venían a adorar. Venían a adorar. Ahora, cuando ellos llegan, estaban los escribas y los fariseos. Y fíjense que aparte de ellos estaba Herodes. Y yo le ruego que se dé cuenta de estos grupos que hay. ¿Por qué? Porque cuando Herodes sabe que van a ser otro y que dicen que es rey, como él era rey, no le gustó que alguien le fuera a tomar su reinado. Entonces Herodes va con un grupo de fariseos y de escribas y le pregunta, ¿dónde van a ser según su Biblia, según su Tanakh, según lo que tienen escrito, dónde van a ser ese que dicen que es rey? ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que estos escribas y fariseos le dicen, ¿sabes qué, rey Herodes? En Miqueas 5:2 dice que van a ser en Belén Efrata. Pero ¿sabe lo que me ha cautivado a mí? Que ni los que sabían Biblia corrieron para adorarle. Herodes quería saber porque lo quería matar, porque no quería que hubiera otro rey. Pero los magos vinieron a adorarle. Creo yo que nosotros tenemos que meditar de qué grupo somos. Si somos de los que no nos gusta que haya otro rey porque queremos seguir mandándonos a nosotros mismos, nos creemos que somos los reyes de nuestra vida. O lo terrible, déjeme que me hable a mí mismo como pastor, o nos creemos los reyes de las ovejas. Qué triste es ver a uno que se dice pastor, que se cree el rey de las ovejas. Nosotros somos los sirvientes de las ovejas. Herodes no le gusta que haya otro rey. Los escribas les gusta saber mucha Biblia, pero nunca van a adorar. Nunca adoran. Nunca adoran. Y sabe que como estos escribas y fariseos hay muchos, no se van a molestar conmigo porque es Navidad. Pero hay muchos que por estar vendiendo en la cafetería nunca van a adorar. Hay muchos que por estar solo danzando nunca van a adorar. Hay muchos que por solo estar filmando nunca van a adorar. Hay muchos que por solo estar viendo el sonido nunca van a adorar. Hay muchos que por solo estar predicando nunca van a adorar. Y el Señor lo que busca no son ni danzadores, me lo disculpan, ni predicadores. Busca adoradores. Y qué triste que en la famosa Navidad solo los que venían de lejos venían a adorar al Señor. ¿Realmente qué hacemos en estas fiestas de Navidad? ¿Adoramos? ¿No nos gusta que haya otro rey? ¿O solo sabemos que alguien nació y solo nos sirve para llevar oro, incienso y mirra e intercambiar regalos? Yo he terminado esta enseñanza, pero quiero decirle algo. La Navidad es una serie de profecías cumplidas, claro que sí. La Navidad es que aquí vino a nacer el Verbo encarnado, se despojó de sus atributos divinos y vino a la tierra. La Navidad es que ahora
Hay muchos como el mesón que dicen, que José y María dicen, queremos tener que el niño nazca aquí, y como el mesón, ¿saben qué dicen? No hay lugar. Aquí no hay lugar para que nazca tu Jesús, llévatelo a otro lugar. Y por eso fueron a un pesebre y ahí nació. Navidad, viene la palabra natividad, que significa nacer de nuevo. No seas como el mesón y no le digas, Jesús, a mí solo me gustan las fiestas, los cohetes, las lucitas y el arbolito, pero no te quiero en mi corazón. Mire, no se preocupe, es que pastor, mi corazón está muy sucio, pastor, mire lo que he hecho. Por eso el Señor vino y nació en un pesebre, en un lugar sucio, pero un lugar más sucio que el pesebre en nuestro corazón, porque así se deriva todo lo malo. Ojalá le pudiéramos dar un lugar a Jesús, para que realmente la Navidad fuera el nacer de nuevo. Mi verdadera Navidad no es en diciembre, de casualidad la mía es entre septiembre y octubre, porque yo recibí a Jesús en este corazón que estaba más sucio que cualquier pesebre. Aquí lo recibí el 1 de octubre de 1978, y hasta el día de hoy tengo al Señor aquí guardado en mi corazón. Ojalá que este realmente sea una verdadera Navidad, aunque hoy usted aprendió que no nació en diciembre. Realmente su verdadera Navidad es cuando Jesús no va a nacer ahí en la sala de su casa, sino en el pesebre de su corazón. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.